escuchado esa palabra antes, retrospectiva. Es un poco, como se dice, tongue twist. No es retro. Hindsight 2020, como decimos en inglés. Es cuando vemos algo ahora que hubiéramos querido ver cuando sucedió. Como decimos, como dice aquí, lo que sabemos ahora que hubiéramos querido saber antes. ¿Cuánto no quisiéramos? Si yo hubiera sabido tal cosa. ¿Cuántas veces decimos eso? Pero lo bueno es que podemos aprender del pasado y ya estamos en la tercera semana de cómo podemos en retrospectiva aprender de lo que nos sucedió en el año 2020 y nos continúa sucediendo en el pasado. O sea, quizás te sucedió algo esta mañana o anoche que ya en este momento dices, wow, ya entiendo por qué. O ya sé por qué el Señor no me contestó esta petición. Gracias a Él que no me la contestó. Gracias a Dios que esa persona no se fue, o gracias a Dios que se fue, dependiendo de la situación. Pero el deseo de Dios es que aprendamos, que continuemos creciendo a través de nuestras experiencias, a través de nuestro caminar con Él. Porque es importante que aprendamos algo todos los días. Nunca te acuestes sin aprender algo, porque el Señor siempre tiene algo que enseñarnos. Ya sea a través de la palabra, ya sea a través de nuestras experiencias, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, donde sea, Dios quiere enseñarnos a seguir creciendo. Pero hay cosas que no entendemos y por eso el versículo clave es de 1 Corintios 2:9, que dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Si usted ama al Señor, si usted le busca de corazón, usted tiene que saber y depender de que Dios está trabajando tras bastidores cuando no sabemos lo que está sucediendo, cuando no entendemos lo que está pasando. Sabemos que podemos agarrarnos de Dios y no de las circunstancias, que no necesitamos simplemente decir que Dios ya no nos escucha, porque Dios siempre nos escucha. Simplemente no tenemos la respuesta en ese momento. Es más, quizás nunca tengamos la respuesta por qué sucedió lo que sucedió. Pero lo importante es que Dios sabe, que Dios es soberano, que Dios nos ama y que Él quiere lo mejor para nosotros. Aunque no tenga sentido en ese momento o nunca tenga sentido, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Sabiendo que vivimos en este mundo, que no todo sucede de acuerdo a como Dios quiere porque vivimos en un mundo pecaminoso. Sabemos que la palabra dice que el diablo es el príncipe de los aires, de esta área. Por eso él tentó a Jesús y le dijo, si me adoras, te doy todos estos reinos. O sea que el diablo tiene su potestad, pero no es todopoderoso. No tiene potestad sobre los hijos de Dios. No tiene potestad sobre nosotros, los que le amamos, los que le hicimos nuestro Señor y Salvador. Él no tiene potestad sobre nosotros. Nosotros tenemos autoridad. Qué fácil suena eso y tan sencillo suena eso, ¿verdad? Pero si ¿entienden lo que quiere decir eso? ¡Wow! Yo debí haber escuchado un montón de amén, aleluya, brincos, aplausos y de todo eso. Regocíjense en el Señor siempre. Siempre estemos agradecidos de esto. Cuando meditamos honestamente lo que ha sucedido durante el 2020, sabemos de que Dios ha estado trabajando. Dios siempre ha estado trabajando. La primera semana hablamos sobre cómo podemos mantenernos en comunidad, cómo Dios nos ayudó en eso. Luego hablamos sobre las circunstancias y lo fiel y generoso que Dios es con nosotros. Y nos enseña cómo nosotros también podemos tener ese carácter de Cristo. Él nunca nos falla. Pero hoy veremos la fiabilidad de Dios. O sea, Dios es fiel y Él siempre sí y amén. Todo lo que Él dice se hace, se cumple. Sus promesas siempre se cumplen. Siempre se cumplen. Es importante entender eso. Quizás otras personas no cumplen con sus promesas.
nosotros no somos tan fiables como Dios es. Pero Dios quiere que nosotros desarrollemos ese carácter de Cristo. Es bien importante ser fiable. Y cuando nosotros queremos desarrollar ese carácter de Cristo, vamos a tener tensión con personas que no son así. Por ejemplo, bien práctico, trato de hacer las cosas bien prácticas. ¿Qué tal cuando usted le pide a alguien un favor, le dice, necesito que estés aquí a tal hora, o si está aquí en el ministerio, vamos a comenzar a tal hora, y no sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esa situación? Ahí va a haber tensión porque estaba esperando una expectativa, hay un compromiso. El Señor nos dice que el sí sea el sí y el no sea el no. Pero tendemos a, siempre la respuesta como que envuelve más que un sí o no. Envuelve todo una razón, el por qué no sucedió. ¿Eres de las personas que siempre tienes que esperar por alguien o eres de las personas que alguien tiene que esperar por ti? ¿Eres de las personas que llegas 15 minutos antes o eres de las personas que llegas 15 minutos después? Eso, uy, estate quieto, eso no, como que no me gustó mucho. Pero Dios quiere que desarrollemos nuestro carácter, que seamos discípulos de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no somos así? Alguien dijo una vez, si no puedo depender de ti una vez, no puedo depender de ti nunca. Wow. Tiene certeza esa cita porque la próxima vez que alguien te pida que le apoyes, te comprometas en algo, esa persona va a estar pensando, ¿llegará tiempo esta vez o no? Y pensamos, bueno, si en las cosas de Dios no es comprometido, nunca llega tiempo, ¿estaré yo seguro de pedirle que me lleve al aeropuerto? Allí el avión va a salir, llegues o no llegues, ¿verdad que sí? Entonces, esa es la situación, porque como cristianos decimos que Dios es por encima de todo, que Dios es más importante que nuestro trabajo, que todo lo que hacemos. Pero si en las cosas de Dios es como ya las obras son lo último, última prioridad, ¿cómo entonces, si en verdad somos discípulos de Cristo, cómo las personas van a saber que somos fiables, que en realidad tenemos ese carácter de que vamos a poder depender de esas personas o de nosotros? Es importante entender eso. Es que somos hispanos. ¿Usted ha dicho eso? No me levante la mano, por favor. Pero es así. ¿Cuántas veces yo he escuchado a través de los años? Es que nosotros somos hispanos. No te preocupes de eso. Y yo le digo, rompo esa maldición en este momento en el nombre de Jesús. Es antibíblico. Es que yo soy Rivera, siempre tenemos una excusa, ¿no? Pero la palabra dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Lo demás viene del enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. Uy, no me menciones a ese, como dice mi suegro, a ese condenado. Pero la palabra tiene que confrontarnos. Toda esta palabra me habla a mí primero, no se preocupen. Me habla a mí. Pero no estoy siendo piedra de tropiezo si yo no le comparto esto a usted. Si mi deseo es siempre de entretenerlos o de que se hagan sentir bien, no van a crecer. Nadie va a crecer en la comodidad. Todos crecemos cuando el Señor nos confronta con su palabra, porque es como espada de dos filos que penetra hasta el tuétano. Necesitamos hacer un compromiso con Dios. Dios es fiable, claro que sí. Pero Dios quiere que desarrollemos ese carácter y esa mente de Cristo. Que no nos quedemos como el resto del montón. Que cristianos no digan, yo dependo más en personas que no son cristianas porque son más comprometidas. Wow, yo he escuchado eso. Y a veces yo digo, wow, me ha sucedido a mí también. Pero que no nos quedemos allí. Que no nos sentemos ahí, que no aceptemos
esa maldición del pasado, de la cultura, de lo que sea. Tenemos que decir sí y amén. ¿Quién es nuestro Señor? Nuestra identidad primero debe ser Cristo y luego nuestra cultura, nuestra etnia. Yo primero soy cristiano, primero soy discípulo de Cristo, antes de decir que soy pastor. Primero, yo soy siervo de Cristo porque Él es mi Señor, antes de decir yo soy boricua, yo soy puertorriqueño, yo soy Guatemala o yo soy de donde sea, México. Ahora tengo que decir todos los nombres para que no se enojen conmigo. Falta Honduras. ¿Quién falta aquí? Ya están todos. Es que, y así dicen, es que los hispanos. Mi papá llegaba medio día antes al lugar. Era algo que él tenía ese carácter de compromiso. No tan exagerado, ¿verdad? Porque no me venga a tocar la puerta a medianoche si te dije que vamos a reunirnos a las 5 de la mañana. Déjame dormir. Mientras pensamos en los retos del 2020, ¿qué aprendimos sobre la fiabilidad de Dios? ¿Qué aprendimos? Romanos 12:12 nos da una introducción al pasaje que quiero leerles. Dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. No dice, tírenle una guiñada al Señor y ya Él sabe lo que yo quiero. Dice que tengamos esa esperanza segura en Él. Porque eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y cuando tenemos esa fe, entonces podemos tener esa esperanza segura. Sin fe no vamos a tener esperanza en nada que en lo que estamos haciendo en ese momento o en lo que tenemos en la mano. Por eso se nos hace tan difícil soltar lo que tenemos porque yo luché mucho por esto. ¿Y crees que Dios no tuvo nada que ver con eso? Claro que sí. Enojados porque todas las luces rojas, todo el camino. Quizás Dios quiso evitar que tuvieras un accidente y por eso tuviste que atrasarte. Es importante entender eso. Este versículo nos prepara para entender mejor el contexto de Marcos 4, 35 al 41, que dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Ese lago es como un mar. Mi esposo y yo fuimos a Israel, el mar de Galilea. Es el río Jordán, pero hay una parte donde es tan ancha y grande y es profundo y los vientos que se ponen allí. Pero es una fuente importante de pesca para muchas familias judías y era mucho más en este tiempo. Así que, versículo 36, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Siempre sigan a Jesús. Ya es tarde, me voy a casa. Mira, siguieron a Jesús. Pero pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Wow, tenían a Jesús con ellos, pero todavía no entendían quién era Él. Estaban aterrorizados. Jesús lo más tranquilo durmiendo, allí acurrucado con las olas y el viento de la barca. Eso es convicción. Eso sí es tener fe. Dios es fiel y podemos confiar en Él.
¿Sabían eso? Dios es fiel y podemos confiar en Él. ¿Qué tan importante es esa frase tan sencilla? Pero que mucho se nos olvida en el momento de la tempestad. Pero podemos reconocer 3 puntos. Hay mucho que hablar de esto, pero hay 3 puntos. Primero, que tenemos que regocijarnos en la esperanza. Regocijarnos en la esperanza que el Cristo vive, Cristo viene otra vez. No regocijarnos en lo poquito que tenemos, tener contentamiento, pero nos regocijamos en el Señor. Entendemos de que la vida eterna ya comenzó el día que aceptamos a Cristo en el corazón. Que ya podemos vivir en victoria. No esperemos, no vivamos en migajas, no esperemos a que ya el Señor nos llame, sino ya, aquí en la tierra como en el cielo. ¿Quieres ver milagros en tu vida? Ten fe, ten convicción, vive como que ya el Señor ha respondido a tus peticiones. Yo, por ejemplo, quiero orar tanto por ustedes y oro por ustedes. Yo sé que ustedes tienen necesidades. Déjenme saber. Donde hay 2 o más reunidos en su nombre, orando en unidad, Dios se mueve. Y si no me dicen, pastor, una tarjetita ahí o hasta anónimo puede ser, pero yo quiero orar por ustedes. ¿Por qué están pasando? ¿Qué está sucediendo? Quiero orar por ustedes para que Dios se manifieste en sus vidas. Las oraciones nunca se van a otros lados, siempre llegan al trono de Dios. Es difícil porque los discípulos estaban ministrando todo el día con Jesús. Y Jesús le dice, vamos al otro lado del lago. Y ellos a lo mejor, nos hubiéramos tirado ahí a acostar. Porque no es de que se metieron a un crucero y se metieron al cuarto a dormir. Ellos tenían que estar ahí con los remos y las velas. Pongamos nuestro contexto. Pero ellos estaban locos de llegar al otro lado. Y mira lo que les sucede. Pensaba que todo iba a ser fácil, pero mira con la tormenta que se encuentran. Nosotros pensamos que, wow, el 2020 va a ser tremendo. Fue tremendo, pero no de la forma que queríamos. Es lo que sucede. Como la semana pasada que te lo perdiste, Jimmy. Aquí está la foto. ¿Te acuerdas cuando yo te enrollé con el papel higiénico? Yo dije, wow, ¿cuánto dinero no hubiera hecho yo con ese papel que gasté en Jimmy ahí? Hindsight, retrospectiva, ¿no? Pero la cosa es que confiemos y nos agarremos del Señor siempre, no en las circunstancias, no en lo que estamos viendo con nuestros ojos naturales. El miedo a la tormenta les hizo olvidar que Jesús estaba con ellos en la barca. Si tú haces a Cristo como tu Señor, la palabra dice que el Espíritu Santo está en ti, que ese es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, el mismo Espíritu. Wow, ¿qué más queremos si tenemos a Jesús dentro? Él dice, yo regresaré al Padre porque enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir todos los días? Bueno, business hours, de lunes a viernes, de 9 a 5. Todos los días, 365, 24/7. Siempre. Entonces, ¿por qué actuamos y por qué nuestra fe es como que Él ya se olvidó de nosotros? Por eso le gritaban a Jesús, ¿que no te importa? ¿No te importa que nos vamos a morir? Así somos a veces, Señor, ¿no me escuchas? ¿No te importa que estoy pasando por esta situación? ¿Y qué hacemos? Tiramos la toalla. Porque pensamos que a Dios no le importa nada de lo que está sucediendo. Quizás nos sanó nuestro hijo. Quizás nuestro cónyuge nos abandonó. Quizás tú pon allí, ¿qué nos sucedió?
que estabas tanto orando al Señor, ¿quiere decir que Dios se olvidó de nosotros? ¿Quiere decir que Dios no estaba con nosotros? Claro que sí que estaba. Y Él se duele también cuando nosotros nos dolemos. Pero ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos? ¿Con fe? Como decía Jesús, le dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Que no tienen fe. Eso es lo que tenemos nosotros que recordarnos. Que tenemos que tener fe. Que tenemos que agarrarnos del Señor. Porque sin Él no lo podemos hacer. Nosotros podemos tirarle un salvavidas a alguien. Pero el que salva, el que calma la tormenta, es Jesús, no es el salvavidas, ¿verdad? Si yo le tiro esto a Jimmy, that's good. ¿Tú crees que ese salvavidas le va a salvar la vida por toda una eternidad? Ese salvavidas es de tela, es bien, quizás lleva media onza, no sé cuántas onzas pese eso. Mientras más lo toque, más se va a ensuciar, más se va a romper. Ya cuando ya esté casado, ya está en las cenizas. Eso espera Yomaira, ¿verdad? Que ya esté. Pero qué importante es que nosotros no nos enfoquemos en ese salvavidas. Porque el salvavidas también no lo pueden tirar de regreso, ¿verdad, Jimmy? All right. Yo jugaba béisbol y Jimmy es boricua, así que también jugaba béisbol. ¿Y qué pasa? Esto es lo que yo quería hacer. Pero si no, le hubiera quizás pegado un ojo a Jimmy, ¿no? Tiramos el salvavidas, pero no es importante el salvavidas, sino lo que está alrededor, lo que está dentro. Es la palabra de Dios. Es Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo, Señor nuestro. Todo fue hecho por Él. Pero ¿qué hacemos nosotros? Por más triste que suene, venimos, nos tiran el salvavidas. Oh, qué bonito está. ¿Qué hacemos? Por más fuerte que suene, empezamos a enfocarnos en el salvavidas y no en la palabra de Dios. Ah, pero es que es rojo y a mí me gusta aqua. No, es que a mí me gusta sin esa soga porque me molesta. No, es que es muy liviano. Es que no tiene wifi. Es que no tiene el patito, el rubber ducky. ¿Verdad? Nos queremos poner el salvavidas con el rubber ducky. Siempre nos enfocamos en el salvavidas y nos olvidamos de la palabra de Dios. Y el Señor, enfócate en mi palabra. Pero quizás venimos domingo tras domingo, buscamos en la palabra y miramos, Señor, ¿cómo yo puedo mejorar mi estatus? ¿Cómo yo puedo sentirme feliz? Y venimos y miramos el salvavidas. Ay, que el pastor está casi sin pelo, yo quiero uno que sea con mucho pelo. Oh, es que no me dan espresso y a mí me gusta un expresito así, mejor como de los de Starbucks. Es que yo sé que estoy exagerando, Jesús exageraba en sus parábolas, si leen. Mejor es arrancarse un ojo, mejor es cortarse el brazo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Dónde nos estamos enfocando? ¿En el salvavidas o en el Salvador? Esa es la clave. Si tú estás sin esto, pero estás con esto, lo tienes todo. ¿Qué importa dónde estés? ¿Qué importa qué bonito sea el salvavidas? Si no tenemos esto, estamos perdiendo el tiempo. Estamos en la rutina. Estamos enfocándonos en lo temporal. Es lo que necesitamos buscar. Quizás en el pasado aprendimos del Señor de una forma, quizás estamos acostumbrados a cierta cultura, a cierto ADN en nuestra iglesia, denominación, lo que sea, y llegamos a donde lleguemos, y no me gusta porque el pastor no dice 10 aleluyas en cada oración. No me gusta.
es como broma, pero es cierto. Porque yo lo he escuchado a través de los años. Ya sea, y de otros, porque si hablan de otros van a hablar de mí también. ¿Quién es fiable? Yo no voy a ser tan fiable como Dios es fiable. Yo trato de buscar al desarrollar el carácter de Cristo en mí. Y ustedes también necesitan desarrollar el carácter de Cristo en ustedes. Todos somos parte del mismo cuerpo. Porque si usted se duele, yo me voy a doler. Si escucho, si usted comparte, si usted quiere que le apoye en oración. Quiero gozarme con usted. Quiero interceder con usted. Pero tenemos que estar en la misma barca y Jesucristo tiene que estar con nosotros. No importa qué bonita sea la barca, si Cristo no está en ella, estamos perdiendo el tiempo. Si tenemos mucha palabra y no tenemos a Cristo en nosotros, si no tenemos fe en Él, ¿de qué vale? Olvídate de Robert Ducky. Isaías 40 dice: hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto con las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Confías en el Señor? Yo conozco personas en los 80 que están con tanto optimismo, que tú hablas con ellos y te levantan el ánimo, porque están anclados en Jesucristo, no en los problemas, no en sus enfermedades, no en la falta de dinero, sino están anclados en Jesucristo. Y a la misma forma conozco jóvenes que están arrastrados. Wow. ¿Por qué? Porque su ancla no es Jesucristo. Jesucristo no está en el bote con ellos. Yo pienso qué tan difícil hubiera sido con las personas que no tenían a Jesucristo con ellos en el bote, especialmente en este año 2020. Mucha depresión. En el grupo en comunidad hablamos sobre la depresión y nos abre los ojos. Wow. Porque eso sucede lo que sucede. Porque no nos estamos enfocando en Cristo, sino en el problema. Seamos pacientes en la aflicción. ¿Qué tan paciente eres cuando estás en medio de la tormenta? ¿Qué tan paciente? ¿Llamas al Coast Guard? ¿O dice, bueno, Jesús está aquí conmigo, así que yo sé que no me va a pasar nada? Pero no pensamos que Él está con nosotros. Y Él no nos va a obligar. Él simplemente nos da libre albedrío. Yo estoy aquí contigo, pero si no me quieres en la barca, hay otros que necesitan. Salmo 34:19 dice que el justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor los libra de todas ellas. Es promesa que vamos a tener aflicciones. Si no tienes aflicciones, no estás respirando. Tarde o temprano las vas a tener. Pero ¿qué hacemos cuando vienen, las enfrentamos? Alguien dijo una vez, tengo toda la paciencia del mundo porque no la uso. La tiene toda guardada. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Levántate, haz algo pronto. Así somos nosotros. Levántate y haz algo pronto. El pánico es un temor que paraliza. Y el pánico ha paralizado a miles y millones de personas alrededor del mundo por la pandemia. Muy diferente a ser sabio, muy diferente a tener precaución, pero el pánico. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A quién le vamos a temer? Hay muchos cristianos encerrados en una esquina y están decayendo, se están deprimiendo porque no buscan estar en comunidad, no buscan del Señor, confían en las noticias. Lo primero que debes hacer es apagar las noticias. Mucha basura que enseñan y la mitad ni siquiera es verdad.
Y para que encuentres la verdad de todo, tienes que invertir mucho tiempo buscando aquí y allá para conseguir en realidad la verdad. Porque ni los reporteros están diciendo toda la verdad. ¿Quién te va a dar toda la verdad? Jesucristo. Jesucristo te la va a dar. Y tercero, continúa orando. Es lo mejor que hicieron los discípulos. Buscaron a Jesús. Buscaron a Jesús. No se tiraron al mar y dejaron a Jesús en la barca. Buscaron a Jesús. Recordémosle a la tormenta quién está en la barca contigo. Jesucristo. El enemigo te va a acusar, va a querer que te desanimes, vas a querer que dejes de hacer las cosas que Él te llamó a hacer. Pero Jesucristo está en la barca. Filipenses 4:6 dice, no se preocupe por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Demos gracias a Dios por todo lo que ha hecho, lo que está haciendo. Tengamos contentamiento. ¿No entendemos? Digamos como el profeta Elías, el profeta Eliseo que le pidió a Dios que le abriera los ojos espirituales a su siervo. Porque Eliseo veía que estaban las huestes celestes allí, el ejército de Dios, listo para derrotar al enemigo. Y el siervo estaba atemorizado, no podía ver de que ellos podían ganar la batalla. Pero Dios le abrió los ojos. En 2 de Reyes dice Eliseo, no tengas miedo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. ¿Sabías que hay más en nuestro lado que al lado de ellos? Porque Jesús está con nosotros. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que oremos para que Dios abra los ojos espirituales. Vamos a terminar con los próximos pasos. Primero, reconociendo que Jesús está conmigo. Ya no diré que me ha dejado solo, confiaré que me ayudará a sobrepasar toda la tormenta. Y si tú todavía no has hecho un compromiso con Cristo, ese es el momento para que digas, Señor, yo te recibo. Soy pecador, perdona mis pecados. Me comprometo a caminar contigo, a depender de ti, a crecer en tu palabra y a seguir creciendo hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús. Señor, límpiame, hazme blanco como la nieve. Te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, déjame saber. Quiero orar por ti, quiero celebrar contigo. La palabra dice que los ángeles se regocijan cuando alguien da su vida a Cristo, porque ya pasan de criaturas a hijos de Dios. Ya pasan de muerte a vida eterna. No es religión. Oh, pues si yo hago esa oración, quiere decir que ya. No. Ya tengo que andar con la Biblia en el brazo, tengo que andar con falda, tengo que, qué sé yo. No. Una nueva relación, una relación genuina con Jesucristo. Eso es lo que te da salvación. No la religión, sino el cambio de tu corazón. Segundo, necesito paciencia. ¿Quiénes no? Admito que Dios quiere lo mejor para mí. Declararé las promesas de Dios en mi vida, especialmente cuando me encuentro en situaciones difíciles. No nos olvidemos quién está en la barca con nosotros. Declaremos con paciencia, esperando a que Él responda a nuestra oración. Tercero, admito que solo busco de Dios cuando me encuentro en aprietos. No levante la mano, pero ¿cuántos son así? Comenzaré a tener devocionales y tiempos de oración para tener una mejor relación con Cristo. Si no dedicas tiempo diario con Dios, ¿cómo vas a desarrollar una relación con Él? ¿Cómo vas a entender más su corazón para tu vida y su propósito? ¿No es así en tu relación con tu cónyuge? Hablen media hora, una vez a la semana, a ver cómo el resultado de tu relación.
no vamos a poder desarrollar esa relación. Quiero comenzar orando por esta oración que está aquí en pantalla. Gracias, Señor, por lo que me has enseñado hoy. Gracias por la retrospectiva y la oportunidad de aprender del pasado para mejorar mi futuro. Me regocijaré en ti con paciencia en medio de la tormenta, teniendo una vida constante de oración